Bienvenido a Código Mental, el espacio definitivo para reprogramar tu mente y transformar tu realidad a través de audiolibros con sonidos binaurales. Hoy nos adentraremos en un libro poderoso, El secreto de la manifestación. Activa tu frecuencia y vibra en armonía con el universo. Audiolibro diseñado para ayudarte a manifestar tus deseos. Así que, prepárate, abre tu mente y comienza tu viaje de transformación personal. Capítulo 1. El momento del colapso, cuando todo parece perdido y el alma clama en silencio. Hay un momento en la vida de todo ser humano donde el mundo parece volverse en su contra, donde ninguna afirmación funciona, donde ninguna técnica da resultado, donde las puertas permanecen cerradas y donde la realidad parece ensañarse en mostrarte todo lo contrario de lo que deseas. En ese momento, la mente se agita, el corazón se cierra, el cuerpo se tensa y el alma, silenciosamente, comienza a cuestionarlo todo. ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que el universo me ha olvidado? ¿Será que esta vez el milagro no vendrá? Y es justamente ahí, en ese punto donde parece que nada funciona, donde todo método ha sido probado sin éxito y donde incluso la esperanza comienza a desvanecerse, que el alma está más cerca que nunca de una revelación profunda. Porque cuando nada funciona, cuando todo colapsa, cuando ya no hay estrategias mentales que sostener, se abre un portal oculto, uno que solo puede ser atravesado por aquellos que han renunciado, no al deseo, sino al esfuerzo desgastante de intentar controlarlo todo desde la mente. Este es el espacio donde la magia real comienza. No la magia de las fórmulas ni de las repeticiones forzadas, sino la magia de la rendición vibracional, esa que no significa derrota, sino apertura. Porque en este estado de rendición verdadera, de aceptación sin juicio, de silencio profundo donde ya no hay nada que demostrar ni defender, la conciencia entra en un nivel distinto de creación. Muchos llegan a este punto después de años de trabajo espiritual. Han leído libros, practicado visualizaciones, escrito cuadernos de manifestación, han decretado, han escuchado afirmaciones mientras dormían, han repetido mantras, han ayunado, han orado. Y, sin embargo, el deseo no llega, el cambio no se produce, el resultado no aparece. Y en ese momento, el ego se impacienta, quiere culpar, quiere soltar todo, quiere volver a lo de antes, o incluso hundirse más. Pero lo que pocos comprenden es que ese estado de vacío total no es el final, es el umbral. Es ahí, en ese colapso, donde el alma encuentra por fin el silencio que la mente ha evitado durante tanto tiempo. Es en esa quietud impuesta por la aparente ineficacia de todos los métodos donde, por fin, el ser deja de intentar y empieza a escuchar. Y lo que escucha es una verdad que ha estado ahí desde siempre, pero que no podía ser oída en medio del ruido. El universo no obedece tu esfuerzo. Obedece tu vibración. Y tu vibración más alta no nace del control, sino de la alineación. No proviene del esfuerzo, sino del permitir. No se activa con lucha, sino con entrega. No se basa en el deseo agitado, sino en la certeza tranquila de que todo ya está hecho. Entonces, cuando nada funcione, no hagas más. Haz menos. Haz silencio. Haz espacio. Haz presencia. Porque en ese estado no estás cediendo, estás volviendo a tu eje. Estás reconectando con tu verdadero poder, ese que no necesita convencer al universo de nada porque ya sabe que es uno con él. Los grandes maestros espirituales no eran grandes porque sabían mucho. Eran grandes porque estaban vacíos de ego, de control, de juicio, de necesidad. Estaban completamente alineados con la fuente, y desde esa alineación, todo lo que deseaban fluía hacia ellos sin esfuerzo. En tu caso, si estás leyendo esto, es probable que estés en ese momento, ese punto donde todo lo aprendido parece no surtir efecto. Pero ahora entiendes que ese punto no es una maldición. Es una invitación. Una invitación a entrar en el nivel más alto de manifestación, el de la conexión directa con el campo cuántico del todo. En ese nivel, ya no se repite, se encarna. Ya no se pide, se agradece. Ya no se corre detrás, se permite que llegue. Ya no se trata de imponerle tu voluntad al universo, sino de alinearte con la sabiduría que ya lo ha orquestado todo. Cuando nada funcione, no significa que hayas fallado. Significa que estás listo para algo mayor.
Significa que estás siendo llamado a liberar el control, confiar en el proceso invisible y permitir que la energía universal haga su trabajo a través de ti. Y si eres capaz de permanecer en ese estado de rendición consciente, no pasiva, sino llena de presencia, de apertura, de observación, algo comienza a moverse. No de forma explosiva. No con fuegos artificiales. Sino con la sutileza de una brisa que se convierte en viento y luego en transformación completa. Entonces, la mente ya no tiene nada que decir. El cuerpo comienza a relajarse. El corazón se abre. La respiración se hace profunda. Y de repente, comienzas a recibir. Lo que habías pedido. Lo que habías buscado. Lo que tanto habías querido manifestar. Pero que solo podía llegar cuando tú dejabas de bloquearlo con tu necesidad. Porque el universo siempre dijo que sí. Solo estaba esperando que tú te salieras del medio. Capítulo 2. El arte de soltar. Cómo dejar ir el deseo y convertirte en un canal de manifestación. Soltar no es rendirse ante la derrota. No es abandonar el deseo, ni negar lo que el alma anhela. Soltar, en el sentido más elevado de esta enseñanza, es liberarte del peso del deseo mal comprendido, de la tensión de la expectativa, del miedo disfrazado de esperanza, de la ansiedad que se oculta detrás de las afirmaciones. Soltar es, en su esencia más pura, abrir espacio para que el universo actúe sin interferencias mentales. Vivimos en una cultura donde se valora la obsesión con el objetivo, donde se nos enseña a mantenernos enfocados a toda costa, a repetir como mantras inquebrantables nuestras metas, a visualizar con intensidad y repetir con disciplina. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que esa forma de apego, por más espiritual que parezca, a menudo cierra más puertas de las que abre. Cuando deseas algo desde la escasez, cuando pides sintiendo que te falta, cuando afirmas repitiéndote que aún no tienes, estás enviando una señal energética contradictoria. Tu mente dice sí, pero tu vibración dice no. Y es esa vibración, no tus palabras, la que el universo recibe como instrucción. Entonces, ¿cómo se manifiesta realmente? ¿Cuál es el secreto que transforma el deseo en experiencia sin crear resistencia? La respuesta está en soltar con conciencia. En dejar ir sin resignación, pero también sin control. En mantener el deseo como una inspiración vibracional y no como una necesidad desesperada. Porque, contrariamente a lo que muchos creen, no atraes lo que deseas con más fuerza, sino lo que estás dispuesto a liberar con fe. Soltar no significa olvidar. Significa no necesitar que ocurra para sentirte completo. Significa dejar de mirar constantemente el reloj cósmico esperando el milagro. Significa descansar en la certeza de que todo ya está en camino, y que tu única tarea es permanecer abierto, receptivo, presente. Esto requiere un nivel de madurez energética que pocos están dispuestos a cultivar. Porque el ego quiere controlar. Quiere resultados rápidos. Quiere pruebas visibles. Pero el alma no funciona así. El alma confía en los procesos invisibles. El alma conoce la ley del vacío. Aquello que sueltas desde el amor, regresa multiplicado. Soltar es un acto de valentía espiritual. Es decirle al universo: ya no necesito esto para sentirme bien. Me abro a lo mejor. Me abro a lo inesperado. Me abro a ti. Cuando sueltas, no dejas de desear. Solo dejas de sufrir. No dejas de actuar. Solo dejas de forzar. No dejas de visualizar. Solo dejas de perseguir. Y en ese cambio sutil pero profundo, la energía que estaba bloqueada por la ansiedad comienza a fluir libremente. Muchos confunden soltar con desinterés. Pero el desinterés nace del abandono, mientras que el soltar verdadero nace de la confianza. Cuando confías plenamente en que lo que es para ti ya está manifestándose, tu mente se relaja, tu cuerpo se alinea, tu vibración se eleva, y entonces el deseo, que antes parecía lejano, comienza a acercarse, no porque lo exijas, sino porque lo invitas con tu serenidad. Soltar también implica dejar de contar la historia de todavía no lo tengo. Implica dejar de hablar desde la falta. Implica dejar de buscar señales en cada esquina. Significa vivir tu presente con tanta plenitud que, incluso sin tener aún el deseo cumplido, ya te sientes completo.
Porque la manifestación no se da cuando finalmente llega la cosa, sino cuando tú ya te convertiste en alguien que no la necesita para sentirse en paz. Esto no es fácil al principio. Requiere práctica. Requiere autoconocimiento. Requiere reentrenar tu sistema emocional para que se sostenga en la confianza y no en la duda. Pero cuando lo logras, algo en ti se abre. Y esa apertura crea un canal por donde las posibilidades pueden llegar. Imagina que tus deseos son como pájaros sagrados que el universo quiere enviarte. Si estás con las manos cerradas, aferrado, tenso, ansioso, intentando atraparlos a la fuerza, los espantas. Pero si te quedas en silencio, con el corazón abierto, con las manos extendidas, con una sonrisa en el alma, ellos llegan, se posan y se quedan. Porque sienten la paz de tu vibración. Porque has dejado de perseguir y has comenzado a atraer. Por eso, cuando nada funcione, no intentes más fuerte. Suéltalo. No lo borres. No lo reprimas. Solo déjalo ir suavemente, como quien entrega una carta sabiendo que llegará a su destino. Y mientras tanto, vive. Disfruta. Celebra. Haz de tu vida una danza, no una espera. Haz de tu presente un templo, no un pasillo hacia el futuro. Haz de ti mismo la fuente, no el recipiente. Porque el universo no responde a tus súplicas. Responde a tu vibración. Y esa vibración alcanza su punto más alto. Cuando sueltas con amor y caminas con fe. Capítulo 3. El estado de recepción, cómo volverte energéticamente disponible para lo que estás pidiendo. Una de las razones más comunes por las que las personas no reciben aquello que desean manifestar, incluso después de practicar afirmaciones, visualizar, meditar y sostener pensamientos positivos, es que aunque están pidiendo desde la mente, no están disponibles para recibir desde la energía. Es decir, sus palabras dicen quiero, sus acciones dicen intento, pero su campo vibratorio dice no estoy listo, no lo merezco, aún no es el momento. O peor aún, deseo esto porque no lo tengo y no creo que pueda llegarme fácilmente. Y lo que pocos comprenden es que la vida, el universo, la energía fuente, no responde al pedido mental, sino a la disponibilidad vibracional. Este es uno de los aspectos más profundos y a la vez más sutiles del proceso de manifestación, el arte de convertirse en un recipiente limpio, abierto, expandido y coherente con la frecuencia de aquello que deseas atraer. Porque tú no atraes lo que piensas ni lo que dices, atraes lo que eres en estado puro. Atraes lo que vives en tu cuerpo, en tu emoción sostenida, en tu identidad diaria, en la forma en que caminas, respiras, hablas contigo mismo y sostienes tu día cuando nadie te mira. Entonces, si has estado pidiendo algo desde hace tiempo y no ha llegado, quizás no se trata de hacer más. No se trata de visualizar mejor, ni de repetir más veces, ni de cambiar la técnica. Tal vez se trata simplemente de mirarte hacia adentro y preguntarte con total honestidad vibracional, ¿estoy realmente disponible para recibir esto que estoy pidiendo? Y aquí no hablamos de disponibilidad logística, ni mental, ni moral. Hablamos de disponibilidad energética, de disponibilidad emocional, de la frecuencia en la que vives. Porque tú no puedes atraer abundancia si estás en tensión todo el día por el dinero. No puedes atraer amor si tu corazón sigue cerrado y herido. No puedes atraer oportunidades si estás lleno de desconfianza o de control. Porque esos estados de ser, aunque parezcan comprensibles, bloquean la llegada de lo que el universo quiere entregarte. Imagina por un momento que el universo tiene para ti todo lo que deseas: relaciones armoniosas, salud vibrante, dinero fluido, oportunidades únicas, viajes, paz interior, libertad, gozo. Todo está ahí, vibrando en una frecuencia ya existente. Pero para que tú puedas recibirlo, necesitas alinearte con esa frecuencia. No desde el querer, sino desde el ser. No desde la carencia, sino desde la plenitud. No desde la espera ansiosa, sino desde la presencia confiada. Y eso solo ocurre cuando entras en el estado de recepción consciente. Ese estado no es pasivo. No es dejar de hacer nada esperando que las cosas caigan del cielo. Es, por el contrario, un estado de activación interna total, donde todo tu ser, cuerpo, emoción, mente y espíritu, se alinean en una sola señal vibratoria. Estoy listo. Estoy abierto. Estoy en paz. Estoy en frecuencia.
Pero, ¿cómo se llega a ese estado? ¿Cómo se pasa de la tensión de la espera al descanso de la certeza? ¿Cómo se trasciende la ansiedad por recibir y se entra en la paz de ya tener? La clave está en dejar de enfocarte en el resultado y empezar a enfocarte en tu estado. Porque cuando tú vibras como alguien que ya tiene lo que desea, tu campo se convierte en un canal perfecto para que esa realidad se manifieste. Esto significa que debes hacer de tu práctica espiritual un arte cotidiano. Que cada respiración sea una afirmación viva. Que cada paso sea una expresión de confianza. Que cada palabra refleje gratitud anticipada. Que tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tu energía al entrar en una habitación, digan sin palabras que ya estás viviendo la vida que pediste. No porque estés fingiendo, sino porque estás vibrando. Y eso es lo que el universo lee. Otra clave fundamental del estado de recepción es el espacio interior. No puedes recibir lo nuevo si estás lleno de lo viejo. No puedes recibir amor si estás aferrado a heridas pasadas. No puedes recibir abundancia si estás saturado de juicios sobre el dinero. No puedes recibir un nuevo nivel de vida si estás completamente identificado con tu historia de escasez. Por eso, el estado de recepción requiere también de limpieza energética. Limpieza de pensamientos, de creencias, de hábitos, de entornos, de relaciones. No desde el rechazo ni desde el juicio, sino desde la conciencia de que el nuevo tú necesita un nuevo campo. Uno más liviano, más limpio, más expandido. Y esa expansión comienza por soltar, por hacer espacio, por dejar de repetir viejas historias, por dejar de alimentar emociones que ya no te sostienen y comenzar a vivir desde el espacio energético donde todo es posible. También es vital comprender que el estado de recepción no se sostiene solo en la mente. Debe ser encarnado. Debes sentirlo en tu cuerpo. El cuerpo no miente. Si estás tenso, ansioso, rígido, estás bloqueando el flujo. Si estás relajado, presente, suelto, tu energía fluye libremente y se convierte en un imán natural. Hazte preguntas simples y profundas. ¿Cómo camina alguien que sabe que ya ha recibido su milagro? ¿Cómo respira alguien que ya no duda? ¿Cómo habla alguien que ya está en su frecuencia más alta? ¿Cómo vibra alguien que no necesita controlar nada? Vive esas respuestas. No las pienses. Encárnalas. Y el universo no podrá hacer otra cosa que corresponderte. Porque tu campo estará diciendo sí, y la energía universal, que es neutral pero obediente, se encargará de traerte todo aquello para lo que ahora, por fin, estás listo. El estado de recepción no es un premio. Es una elección. No es un privilegio. Es una frecuencia. No es un destino. Es un estado del ser. Y cuando entras en ese estado, ya no esperas, te expandes. Ya no pides, agradeces. Ya no controlas, permites. Y entonces, lo que parecía lejano, difícil o imposible, simplemente llega. Capítulo 4. Convertirte en el vacío, el espacio donde el universo puede derramarlo todo. Hay una enseñanza sutil y poderosa que ha sido transmitida por las tradiciones espirituales más antiguas del mundo, desde los místicos sufíes hasta los sabios del Tao, desde los yogis del Himalaya hasta los maestros zen del Japón, y es esta: el vacío no es carencia, el vacío es plenitud en su forma más pura. No es ausencia, es posibilidad. No es la nada, es el todo en estado latente. Y si uno desea realmente recibir la abundancia del universo, debe aprender a hacerse vacío. En un mundo donde se nos enseña a llenar cada instante con ruido, cada espacio con objetos, cada silencio con palabras, cada emoción con explicaciones, hacerse vacío es un acto revolucionario. Es ir en contra del impulso de acumular, de retener, de ocupar, de controlar. Es elegir conscientemente convertirse en espacio abierto, en recipiente limpio, en presencia pura donde lo nuevo puede llegar sin obstáculos. Cuando hablamos de manifestación, la mayoría piensa en atraer cosas, dinero, amor, oportunidades, experiencias. Y sin embargo, lo que muy pocos comprenden es que para que algo nuevo llegue a tu vida, tiene que haber un espacio disponible para ello. Así como no puedes llenar un vaso que ya está rebosando, no puedes recibir nuevas bendiciones si estás lleno de apegos, de creencias, de miedos, de identidades rígidas. El universo no impone.
El universo espera a que tú te vacíes. Pero, ¿qué significa hacerse vacío en el plano espiritual y energético? No es vivir sin deseos, ni caer en la indiferencia, ni convertirse en alguien pasivo que nada espera. Al contrario, hacerse vacío es liberar el campo interno de todo lo que impide que la energía universal fluya sin resistencia. Es mirar hacia adentro y comenzar a soltar, capa por capa, todo lo que ya no vibra con el tú que deseas ser. Esto incluye pensamientos repetitivos que ya no sirven, historias personales que justifican la escasez, emociones atrapadas que condicionan tu apertura, hábitos mentales de juicio, de comparación, de duda. Hacerse vacío es vaciarse de uno mismo, del personaje que se ha creído limitado, del yo que intenta controlar la vida, del ego que dice si no lo consigo, entonces no valgo. Y cuando haces esto, cuando sueltas sin miedo lo que creías que te definía, algo extraordinario sucede. Comienzas a experimentar una expansión tan sutil y tan poderosa, que tu campo energético se convierte en un llamado silencioso que el universo no puede ignorar. Porque el universo siempre busca dónde derramarse. Siempre busca un canal, un cuerpo, un corazón disponible. Pero ese canal tiene que estar limpio. Tiene que estar en silencio. Tiene que estar presente. En el vacío no hay interferencia. No hay exigencia. No hay pretensión. Solo hay disponibilidad pura. Y esa disponibilidad es la forma más alta de manifestación. Porque en ese estado no estás pidiendo por miedo, ni repitiendo por desesperación, ni visualizando por ansiedad. Estás simplemente siendo. Y en ese ser, todo llega. Recuerda, el vacío no es un espacio oscuro. Es un espacio sagrado. Es el útero cósmico. Es el silencio donde Dios susurra. Es la calma donde las bendiciones encuentran hogar. Por eso, los grandes sabios no acumulaban palabras. Cultivaban silencio. No buscaban poder. Encarnaban presencia. No exigían resultados. Habitaban la energía. Y desde esa energía, lo necesario siempre venía a ellos. Sin lucha. Sin esfuerzo. Sin demora. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes comenzar a vaciar tu día de ruido innecesario. Vaciar tu casa de objetos que ya no resuenan contigo. Vaciar tu mente de pensamientos que no te elevan. Vaciar tu cuerpo de tensiones acumuladas. Vaciar tu corazón de historias de dolor. Y poco a poco, sentirás como el espacio interno se expande. Y en ese espacio, llegará lo nuevo. Hazte la pregunta más honesta de todas. ¿Hay espacio dentro de mí para lo que estoy pidiendo? Y si la respuesta es no, no te castigues. Solo empieza a crear ese espacio. Respira. Camina en silencio. Medita. Suelta. Desidentifícate. Confía. El vacío es el estado más fértil del alma. Porque en él no hay resistencia. Y donde no hay resistencia, la creación se acelera. Así que, si realmente quieres que el universo obedezca tus deseos, no te llenes más. Vacíate. Y permite que el todo entre por las puertas que tú has dejado abiertas. Porque solo quien se hace espacio puede recibirlo todo. Capítulo 5. Más allá del deseo, cómo convertirte en la frecuencia de lo que anhelas. El deseo, cuando es comprendido desde su raíz espiritual, no es un capricho ni una señal de carencia, sino una expresión del alma que anhela expandirse a través de nuevas experiencias. Sin embargo, cuando el deseo no se gestiona desde la conciencia superior, puede convertirse fácilmente en un obstáculo para la manifestación, porque en su forma más común, el deseo está impregnado de tensión, de espera, de apego. Y lo que muchos no comprenden es que no se manifiesta lo que se desea, sino lo que uno se convierte. En este punto del camino, cuando ya has soltado, cuando has aprendido a hacerte vacío, cuando has comprendido que el universo no obedece a tus palabras, sino a tu estado, llega el momento de dar un paso más allá del deseo mismo, convertirte en la frecuencia de aquello que deseas. No seguir queriéndolo, sino encarnarlo. Porque mientras lo veas como algo externo que quieres alcanzar, permanecerá fuera de ti. Pero en el momento en que te conviertes en la versión de ti mismo que ya lo vive, la vida no tiene más opción que reflejarte esa identidad. Este es uno de los principios más transformadores de la manifestación consciente. La identidad vibracional precede a la experiencia física.
Es decir, el mundo no te da lo que quieres. Te da lo que tú crees que eres. Y eso no se define por lo que dices ser, sino por la frecuencia que emites constantemente, por tu emoción dominante, por tu conversación interna, por la postura energética desde la cual habitas tu día a día. Por eso, dejar de desear no significa resignarse. Significa trascender la necesidad y asumir la identidad. Significa que en lugar de decir quiero abundancia, comienzas a vivir como alguien que ya es abundante. En lugar de decir quiero amor, eliges caminar como quien ya se sabe amado. En lugar de decir quiero sanar, respiras como quien ya es salud vibrante. Y este cambio no ocurre en la mente lógica, sino en el corazón energético. Tú puedes afirmar 1000 veces al día que deseas una nueva realidad, pero si sigues sosteniendo la misma frecuencia de miedo, de duda, de carencia o de espera, sigues diciendo al universo que no estás listo. Porque el universo responde a la vibración, no a la repetición. Responde al ser, no al decir. Y por eso, el verdadero trabajo no está en intensificar el deseo, sino en alquimizarlo. Alquimizar el deseo significa convertir su energía en una nueva versión de ti mismo. Tomar esa fuerza emocional, ese anhelo profundo, y utilizarlo como materia prima para crear una identidad vibracional más elevada. No resistirse al deseo, no suprimirlo, sino transformarlo. Reconocerlo como una guía que te muestra quién estás llamado a ser. ¿Quieres abundancia? No basta con quererla. Debes ser la abundancia. ¿Y qué significa eso? Significa actuar desde la confianza, desde la generosidad, desde la expansión. Significa dejar de vivir en modo supervivencia y comenzar a vivir en modo creación. ¿Quieres amor? No basta con buscarlo. Debes ser amor. Significa abrir el corazón, sanar tus heridas, amar sin miedo, sin condiciones, sin necesidad de aprobación. ¿Quieres libertad? Entonces vive desde la libertad. Decide por ti. Suelta lo que oprime. Habla tu verdad. Camina con ligereza. Convertirte en la frecuencia de lo que anhelas implica asumir el riesgo de dejar atrás la vieja versión de ti mismo. Porque no puedes manifestar una vida nueva con la vibración de tu pasado. No puedes atraer lo que está en una frecuencia superior si sigues identificándote con tus limitaciones, tus historias de dolor, tus excusas disfrazadas de lógica. Y por eso, este paso es tan poderoso como desafiante. Dejar de ser quien fuiste, para empezar a ser quien ya vive lo que deseas. Aquí entra la práctica más importante de todas, la encarnación vibracional. Pregúntate a diario: ¿cómo piensa la versión de mí que ya lo tiene? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se comporta en los desafíos? ¿Cómo toma decisiones? ¿Qué siente al despertar cada día? Y luego, sin esperar a que nada cambie afuera, actúa como si ya lo vivieras. No para convencer a nadie, ni siquiera al universo, sino para convencerte a ti. Para generar en tu sistema energético la certeza interna que abre las puertas de la manifestación. En ese punto, ya no estás deseando. Estás vibrando. Estás viviendo desde el cumplimiento. Estás anunciando con tu energía: esto soy. Y por lo tanto, esto es lo que recibo. No hay espacio para la duda cuando uno se ha convertido en la frecuencia deseada. No hay ansiedad cuando el deseo ha sido transformado en estado del ser. No hay espera cuando tú ya estás vibrando como quien tiene. Aquí ocurre el verdadero milagro. No porque algo mágico haya pasado afuera, sino porque tú te has convertido en la causa viva de tu realidad. Y entonces, lo que antes era deseo, simplemente aparece. Capítulo 6. Silenciar la mente, entrar en el punto cero donde todo comienza. En el corazón de toda creación verdadera, antes de que cualquier manifestación se traduzca en materia, existe un estado primordial que lo contiene todo y, al mismo tiempo, nada. Ese estado ha sido llamado de muchas formas a lo largo de la historia: punto cero, silencio creador, el ahora absoluto, la conciencia pura, el vacío cuántico. Neville Goddard, como tantos otros sabios, lo comprendía profundamente y enseñaba que solo desde ese lugar de total quietud interior, donde la mente deja de correr, de analizar, de exigir y de proyectar, es posible reconectar con el verdadero poder creativo. Y es que mientras la mente siga ruidosa, el canal de conexión con la fuente permanece distorsionado, fragmentado, obstruido.
La mente humana, tal como ha sido entrenada en la sociedad moderna, está diseñada para la supervivencia, no para la creación consciente. Está constantemente buscando problemas que resolver, amenazas que anticipar, errores que corregir y, por sobre todo, certezas externas que confirmen su control sobre lo desconocido. Pero la creación vibracional no ocurre desde la mente en lucha, sino desde la conciencia en reposo. Es por eso que tantos procesos de manifestación fallan, no por falta de deseo, ni por mala técnica, sino porque la mente sigue emitiendo ruido contradictorio al mismo tiempo que el alma intenta manifestar en silencio. Silenciar la mente no significa eliminar los pensamientos, algo prácticamente imposible en la naturaleza humana. Significa soltar la identificación con ellos. Dejar de seguirlos. Dejar de hacerles caso. Dejar de obedecer cada impulso mental que grita urgencia, duda o necesidad. Significa permanecer en un estado de presencia abierta, donde cada pensamiento puede surgir y pasar como una nube en el cielo, sin que tú te subas a él ni permitas que defina tu vibración. El punto cero no es un lugar místico inalcanzable. Está disponible en cada momento. Es el instante en el que te detienes por completo, sueltas toda expectativa, toda tensión, todo deseo mentalizado y simplemente estás. Es ese segundo de absoluta neutralidad, donde no estás queriendo nada ni resistiendo nada. Donde no estás esperando resultados ni temiendo consecuencias. Es ese silencio que no depende del entorno, sino de una elección interna de cesar la resistencia. Entrar en ese estado puede parecer extraño al principio, porque estamos acostumbrados a la acción constante, a la búsqueda, al análisis. Pero es en ese espacio donde la energía creadora comienza a reordenarse sin tu intervención. Porque el universo no necesita que tú lo forces. Necesita que tú te alinees. Y la alineación comienza donde termina la agitación mental. Para llegar a ese silencio, hay prácticas que pueden ayudarte. La respiración consciente, la meditación profunda, la contemplación de la naturaleza, el estar en soledad sin estímulos, incluso el arte de simplemente sentarte y mirar tu entorno sin emitir juicio. Pero la clave no está en la práctica en sí, sino en la actitud con la que la abordas. Si buscas silenciar la mente para manifestar más rápido, la ansiedad se cuela por la puerta trasera. Pero si lo haces como un acto de entrega, de devoción, de reencuentro contigo mismo, entonces el silencio se convierte en un portal. Ese portal te conecta con tu verdadero yo, con la conciencia pura antes del pensamiento, con el observador que no reacciona, que no necesita defenderse, que no teme al vacío. Y es desde ahí, desde esa plataforma de neutralidad energética, que puedes reconstruir tu campo vibracional con precisión. Porque cuando todo está en calma, puedes elegir qué sentir. Puedes elegir qué pensar. Puedes elegir qué frecuencia quieres habitar. Ya no desde la urgencia, sino desde la soberanía. El silencio de la mente es, por tanto, la preparación más sagrada para la manifestación. Es el terreno fértil donde la semilla del deseo puede ser plantada sin interferencias. Y es allí donde lo imposible se vuelve natural. Porque cuando no hay ruido, la intuición habla. Cuando no hay urgencia, la sincronía fluye. Cuando no hay juicio, la expansión se despliega. Y cuando no hay miedo, la energía universal encuentra el canal abierto que eres tú. Recuerda, no tienes que resolver nada en ese estado. No tienes que hacer listas, ni definir pasos, ni analizar causas. Solo necesitas estar, respirar, sentir, y permitir que la energía del punto cero restaure tu campo completo. Muchas veces, lo que no podías resolver con 1000 pensamientos, se reordena solo en cuestión de minutos en el silencio. No porque hayas hecho algo, sino porque dejaste de interferir. La creación más poderosa no nace del esfuerzo mental, sino del silencio vibracional. Desde ahí, cada acción es inspirada, no impulsiva. Cada palabra tiene peso, no ruido. Cada paso está guiado, no forzado. Y lo que deseas, en lugar de ser perseguido, te encuentra. Así que, si estás cansado de intentar, si tu mente te agota, si sientes que estás haciendo todo bien pero nada llega, no hagas más. Entra en el silencio. Y desde ahí, comienza de nuevo. Capítulo 7. El poder de la aceptación radical, cómo elevar tu vibración sin necesitar cambiar nada.
En el camino de la manifestación consciente, uno de los obstáculos más frecuentes y más difíciles de identificar es la resistencia sutil al momento presente. Esa resistencia no siempre se presenta como un rechazo evidente, como una negación abierta, sino que puede esconderse detrás de las prácticas más espirituales, disfrazada de intención, de deseo, de visualización o incluso de esfuerzo positivo. La mente dice que acepta, que confía, que se alinea, pero en el fondo, en lo más profundo del cuerpo energético, hay una sensación de que esto que está ocurriendo ahora no debería estar ocurriendo. Y mientras esa vibración esté presente, la manifestación se bloquea. No por castigo, sino porque el universo no puede derramarse en un campo que no está en paz consigo mismo. Aquí es donde entra el principio transformador de la aceptación radical. Una aceptación que va más allá de la tolerancia pasiva, del conformismo o de la resignación. Una aceptación que no significa rendirse ni dejar de desear una realidad distinta, sino una aceptación vibracional que reconoce que todo lo que está ocurriendo ahora es parte perfecta del orden invisible de la vida. Que no hay error, que no hay pérdida, que no hay interrupción, solo transformación. Aceptar radicalmente el ahora significa dejar de luchar con la realidad, no desde la apatía, sino desde la sabiduría profunda de quien sabe que la resistencia genera más de lo mismo, pero la aceptación libera la energía estancada. Significa mirar cada aspecto de tu vida, incluso aquellos que no te gustan, y decir desde el alma, está bien. Esto también tiene derecho a estar aquí. Esto también es parte del camino. Y si está aquí, es porque contiene una frecuencia que puedo integrar, transformar o liberar. Cuando aceptas, no estás diciendo que te conformas. Estás diciendo que confías. Confías en que lo que se manifiesta ahora es el resultado exacto de tu vibración pasada y que, por lo tanto, en el momento en que cambias tu vibración presente, la realidad futura también comienza a cambiar. Pero no puedes cambiar tu vibración desde el rechazo. Solo puedes elevarla desde la integración. La aceptación radical implica dejar de etiquetar las experiencias como buenas o malas, como favorables o desfavorables, y comenzar a percibirlas todas como maestras. Cada emoción incómoda, cada conflicto, cada pérdida, cada retraso, cada silencio del universo, trae consigo un mensaje. Y mientras más luchas contra ellos, más se repiten. Pero cuando los miras de frente y los abrazas, se disuelven o se transforman. Porque lo que aceptas desde la conciencia pierde el poder de dominarte. Aceptar también es aceptar tu propio proceso. Tus tiempos, tus caídas, tus retrocesos, tus dudas, tus bloqueos. No desde la crítica, sino desde la compasión. Porque el camino de despertar vibracional no es una línea recta. Es una danza. A veces se avanza, a veces se retrocede. Pero en cada paso, si estás atento, si estás presente, hay expansión. Y aquí hay una paradoja divina: la aceptación radical no solo no te detiene, sino que te impulsa con más fuerza. Porque cuando ya no estás luchando con lo que es, toda tu energía comienza a fluir hacia la transformación. El cuerpo se relaja. El campo se abre. El corazón se vuelve receptivo. Y lo que antes parecía imposible comienza a moverse con naturalidad. No porque hayas cambiado nada afuera, sino porque has dejado de resistir lo que es. Esto incluye aceptar la ausencia del deseo manifestado. Sí, aceptar incluso que eso que tanto anhelas todavía no haya llegado. Porque la verdadera confianza no dice cuando llegue estaré bien. La verdadera confianza dice, estoy bien ahora, y desde este bienestar lo permito. Ese es el nivel más alto de creación, crear desde la aceptación, no desde la necesidad. Tú puedes repetir afirmaciones todo el día, puedes hacer rituales, puedes meditar durante horas. Pero si debajo de todo eso hay una energía que dice, esto no debería estar así, entonces tu campo sigue vibrando en resistencia. Y la resistencia siempre bloquea la abundancia. En cambio, si en este momento cierras los ojos, respiras profundo y te dices a ti mismo: está bien. Todo está bien como está. Me acepto. Acepto este momento. Acepto este proceso. Entonces, la energía empieza a cambiar. No porque hayas resuelto nada, sino porque te has unido al momento presente.
Y cuando estás unido al presente, el universo puede trabajar contigo, no contra ti. Porque el universo no responde al deseo agitado. Responde a la vibración coherente. Y no hay vibración más coherente que aquella que dice: estoy en paz con lo que es. Y desde esta paz, creo lo que será. Capítulo 8. El camino de la no búsqueda. Cuando dejas de buscar, empiezas a encontrar. La paradoja más grande de todo el proceso de manifestación y transformación consciente es esta: cuanto más buscas, menos encuentras, y cuando dejas de buscar, lo que anhelabas empieza a aparecer sin esfuerzo. Esta afirmación no pretende ser un juego de palabras ni una contradicción filosófica vacía, sino que encierra un conocimiento espiritual profundo que se revela solo cuando uno ha recorrido un tramo suficiente del camino como para descubrir que el verdadero cambio no ocurre desde la persecución del deseo, sino desde la fusión con el ser. Buscar implica que algo falta. Buscar es declarar con cada acción que no lo tengo todavía, que está fuera de mí, que está más adelante, en otro lugar, en otro tiempo. Y esa afirmación no verbal, esa energía constante de movimiento hacia algo externo, genera una vibración de separación, de carencia, de no tener. El universo, que no responde a tus intenciones conscientes, sino a tu frecuencia vibracional dominante, capta ese estado interior y dice: muy bien, aquí hay alguien que está en búsqueda, le daré más motivos para buscar. Y así, el deseo se aleja en la misma medida que tú corres detrás de él. Por eso, todos los grandes sabios, en diferentes épocas y culturas, han dicho lo mismo de distintas maneras. Lo que buscas, eres. Lo que anhelas encontrar fuera, ya vive dentro de ti. Cuando cesa la búsqueda, comienza la verdadera visión. Y sin embargo, esto no se comprende hasta que uno mismo ha agotado todas las formas de búsqueda externa: libros, maestros, métodos, afirmaciones, rituales, prácticas, técnicas. Llega un punto donde, aunque uno haya hecho todo correctamente, la realidad no cambia. Y es ahí cuando aparece el momento crucial de rendición, donde el alma comprende que el camino no va hacia afuera, sino hacia adentro. Que no se trata de conseguir más, sino de recordar quién ya eres. La no búsqueda no es pasividad. No es apatía. No es dejar de tener aspiraciones. Es abandonar la tensión interior que afirma que no eres suficiente hasta conseguirlo. Es permitirte descansar en lo que eres aquí y ahora. Es dejar de perseguir y comenzar a permitir. Es detenerte completamente para que la vida pueda alcanzarte. Porque mientras tú buscas, la energía está saliendo de ti en dirección al objeto deseado. Estás emitiendo constantemente una frecuencia de "me falta". Pero cuando te detienes, cuando te aquietas, cuando sueltas toda búsqueda y simplemente permaneces en presencia, entonces toda esa energía que antes se derramaba hacia afuera comienza a regresar a ti. Y es en ese regreso donde ocurre el milagro. Aquello que antes parecía lejano empieza a revelarse, no porque tú lo hayas encontrado, sino porque tú te has vuelto magnético a ello. La búsqueda es un movimiento masculino, va hacia afuera, penetra, analiza, intenta conquistar. La no búsqueda es un movimiento femenino, espera, recibe, permite, sostiene. Y ambos tienen su lugar. Pero en los planos superiores de la creación energética, la no búsqueda es superior. Porque manifiesta desde el descanso vibracional, desde la unidad, desde la alineación profunda con el todo. Piensa en una flor. No persigue al sol. No sale a buscar la lluvia. No corre detrás del viento. Simplemente permanece en su centro, desplegando su belleza, abierta al momento, y todo lo que necesita llega a ella. Eso no es magia. Es coherencia vibracional. Y tú, al igual que esa flor, estás diseñado para florecer desde el centro. Entonces, ¿cómo se practica la no búsqueda? Se practica dejando de correr. Se practica observando la mente cuando empieza a planear, a comparar, a medir el tiempo. Se practica sentándose sin intención, respirando sin esperar, meditando sin objetivo. Se practica caminando sin destino, disfrutando sin condiciones, agradeciendo sin motivo. Y poco a poco, tu campo comienza a cambiar. La no búsqueda no es dejar de moverse. Es moverse sin tensión. No es dejar de actuar. Es actuar sin ansiedad. No es dejar de desear. Es desear sin necesitar.
Es vivir en paz con lo que es, mientras estás abierto a lo que puede ser. Y desde ese lugar, todo llega más rápido, más fácil, más suavemente. Porque el universo, como ya sabes, no responde a tu esfuerzo. Responde a tu vibración. Y la vibración más alta no es la del deseo intenso, sino la de la presencia absoluta. Así que si sientes que ya lo has intentado todo, que has buscado incansablemente sin resultados, tal vez ha llegado el momento de soltar la búsqueda. De quedarte quieto. De respirar. De confiar. De mirar dentro. Y en ese instante, cuando no estés esperando nada, lo recibirás todo. Capítulo 9. El lenguaje secreto del universo, cómo interpretar las señales sin caer en la duda. Una vez que el buscador ha dejado de buscar, que ha soltado la ansiedad del deseo, que ha comprendido que no se trata de perseguir sino de permitir, algo profundamente mágico empieza a ocurrir, el universo comienza a hablar. Pero no lo hace con palabras humanas ni con discursos lógicos. Lo hace con símbolos, sincronías, repeticiones, sensaciones, encuentros aparentemente casuales, coincidencias que no pueden explicarse racionalmente pero que, sin duda alguna, llevan un mensaje. El universo tiene un lenguaje secreto, íntimo, vibracional. Un idioma que no se aprende con la mente, sino que se reconoce con el alma. Sin embargo, para poder interpretar este lenguaje sin caer en la duda o el autoengaño, es necesario que el observador esté libre de urgencia. Porque cuando uno está desesperado por una señal, cualquier cosa puede parecerla, y entonces se pierde el verdadero mensaje detrás del símbolo. Por eso, el lenguaje del universo solo puede ser entendido desde la serenidad. Cuando el ego está en silencio, cuando el corazón está en apertura, cuando la mente no necesita controlar, las señales llegan con claridad y con precisión quirúrgica. La verdad es que el universo está comunicándose contigo en todo momento. Pero para poder escuchar lo que dice, necesitas estar afinadamente presente. Necesitas dejar de mirar con los ojos del pasado o de las expectativas y empezar a ver con la conciencia expandida. Porque una señal nunca es solo una señal, es una respuesta vibracional a tu estado interior. No viene de afuera como algo externo que te guía. Llega como reflejo perfecto de la frecuencia que estás emitiendo. Por ejemplo, si estás emitiendo paz, pueden comenzar a aparecer mensajes o situaciones que te afirman que estás en el camino correcto, que te traen oportunidades alineadas, personas que vibran en tu misma frecuencia, símbolos repetitivos como números, frases o imágenes que tienen un significado especial para ti. Si, en cambio, estás en un estado de confusión, puedes ver señales contradictorias, mensajes confusos, situaciones que parecen llevarte a diferentes lugares al mismo tiempo. No es que el universo esté confundido. Es que tú estás fragmentado. Y el universo simplemente te está mostrando ese reflejo. Por eso, la primera regla para interpretar las señales del universo es: observa tu vibración. Antes de correr a interpretar lo que ves afuera, revisa lo que está pasando adentro. ¿Estás en paz? ¿Estás alineado? ¿Estás presente? Si la respuesta es sí, entonces confía en lo que aparece. Pero si estás en ansiedad, miedo o urgencia, entonces no tomes decisiones. No actúes impulsivamente. Simplemente observa. Respira. Permanece. Y espera a que la señal se clarifique cuando tú estés más centrado. La segunda regla es: una señal verdadera no se contradice con tu intuición profunda. Puede sorprenderte, puede retarte, puede invitarte a salir de tu zona de comodidad, pero nunca va a generar más caos interno. Las señales verdaderas traen consigo una sensación de certeza silenciosa, de claridad que no puede explicarse, de paz incluso en medio del cambio. Si una supuesta señal te genera duda, tensión o miedo, tal vez no es el mensaje que esperabas, o tal vez simplemente estás interpretando desde el deseo y no desde el silencio. Otra verdad importante es que las señales del universo no son pruebas. No llegan para decirte si estás bien o mal, si lo mereces o no. Llegan como parte de un diálogo vibracional entre tú y la totalidad. No son exámenes que necesitas aprobar. Son respuestas a lo que tú estás siendo. Y cuando las ves así, dejas de temerlas o sobreanalizarlas. Empiezas a recibirlas con gratitud, con apertura, con humildad.
como quien escucha una melodía que no puede traducir con palabras, pero que entiende en lo más profundo de su ser. Muchas veces, las señales llegan en forma de interrupciones, de obstáculos, de cambios inesperados. Y si estás atrapado en la mente, podrías interpretarlos como castigos o errores. Pero si estás abierto, verás que cada no es en realidad una redirección hacia un sí más alineado. Que cada pérdida contiene dentro de sí una ganancia invisible. Que cada cierre es un paso hacia una apertura mayor. Porque el universo nunca te quita lo que realmente es tuyo. Solo te aparta de aquello que no vibra contigo para prepararte para lo que sí. Y aquí está el secreto más grande de este capítulo. El universo no te guía desde afuera. Te confirma desde dentro. Las señales que realmente importan no son las que ves con los ojos, sino las que sientes en el pecho, en la piel, en ese lugar donde no hay palabras pero todo es verdad. Por eso, cuando algo aparece en tu camino, pregúntate: ¿esto me hace sentir más cerca de mí? ¿Esto me devuelve a mi centro? ¿Esto eleva mi frecuencia? Si la respuesta es sí, entonces sigue. Si es no, entonces espera. No porque te estés equivocando, sino porque cada paso debe darse desde la totalidad, no desde la necesidad. Y cuando aprendas a caminar así, no buscarás más señales. Serás la señal. No esperarás respuestas. Te volverás respuesta. No interpretarás la vida. La habitarás con tal coherencia, que el universo entero comenzará a hablar en tu mismo idioma. Capítulo 10. Cuando te conviertes en uno con el todo, el punto en que el universo se dobla ante tu presencia. Llega un momento en el camino espiritual, después de haber soltado la búsqueda, de haber comprendido que la realidad no se forza sino que se permite, de haber silenciado la mente, leído las señales sin urgencia y abrazado la aceptación radical, en el que se revela una verdad más allá de todas las técnicas, todas las prácticas, todas las fórmulas. No hay universo allá afuera. No hay un poder externo al que debas convencer. No hay una fuerza superior que deba darte permiso para recibir lo que deseas. Porque tú y el universo son lo mismo. La separación fue siempre una ilusión. Y cuando esa ilusión se disuelve, cuando tu conciencia despierta completamente, entonces, por fin, el universo se dobla ante ti. No porque se rinda, sino porque te reconoce como uno con él. Este es el punto más alto del proceso de manifestación. No porque sea más espectacular, sino porque es el más silencioso. No porque lo transforma todo desde el esfuerzo, sino porque lo transforma todo desde el ser. En este punto, ya no deseas. Ya no afirmas. Ya no esperas. Porque has entrado en una frecuencia donde cada pensamiento se convierte en forma sin resistencia, donde cada paso que das está alineado con la corriente de la vida, donde cada palabra que pronuncias resuena como un decreto natural, sin pretensión, sin tensión, sin duda. Este no es el final de un camino, sino el inicio de un nuevo nivel de conciencia. Un nivel en el que ya no juegas a ser humano limitado tratando de alcanzar lo divino, sino que reconoces lo divino en cada célula de tu cuerpo, en cada partícula de tu conciencia, en cada instante de tu existencia. Convertirte en uno con el todo no es volverte perfecto, ni inalterable, ni superior a nadie. Es reconocer que tú eres el campo cuántico en sí. Que tus pensamientos no están en tu cabeza, sino que son ondas que mueven la realidad. Que tus emociones no son solo reacciones, sino corrientes de energía que dan forma a lo invisible. Que tu presencia no es un dato anecdótico, sino un nodo central en la red infinita de la creación. Desde esta conciencia, todo cambia. Pero no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú te has elevado a la frecuencia donde ya no hay nada que alcanzar. Solo hay que ser. Solo hay que habitarse. Solo hay que caminar como quien ya es todo lo que buscaba. Y en esa caminata, las puertas se abren sin tocarlas. Las oportunidades aparecen sin planificarlas. Las personas llegan sin llamarlas. La realidad entera comienza a organizarse espontáneamente en torno a tu vibración. Aquí ya no hay esfuerzo. Solo coherencia. Aquí ya no hay expectativa. Solo confianza. Aquí ya no hay necesidad. Solo flujo. Y no porque no desees nada más, sino porque todo lo que deseas emana de ti como una extensión natural de tu estado del ser.
Este nivel de conexión total con el universo no se alcanza acumulando conocimientos, sino desnudo de todo lo innecesario. No se llega por técnicas, sino por desapego. No se fuerza, se permite. No se explica, se encarna. Muchos lo llaman iluminación, unidad, conexión total, expansión de conciencia, despertar cuántico. Pero en realidad no necesita nombre, porque es una experiencia directa, viva, única. Es el momento en que miras el cielo y ya no sientes que estás en el universo, sino que el universo está en ti. Es cuando entiendes sin pensar, cuando amas sin miedo, cuando manifiestas sin intentarlo. Y aquí, en este punto, descubres el secreto final. El universo no obedece tus órdenes. El universo obedece a quien vibra como él. Y tú, cuando entras en esa vibración, ya no pides, canalizas. Ya no afirmas, encarnas. Ya no sueñas, recuerdas. Ya no esperas, eres. Has recorrido el camino completo. Desde el deseo hasta la rendición. Desde el esfuerzo hasta el vacío. Desde la búsqueda hasta la presencia. Desde la necesidad hasta la totalidad. Y ahora sabes que cuando nada funciona, cuando todo parece cerrarse, cuando ya no sabes qué más hacer, no necesitas hacer. Solo necesitas volver a ti. Porque tú eres la puerta. Tú eres el canal. Tú eres el campo. Tú eres el todo. Y desde ese lugar, desde ese trono silencioso en tu interior, el universo se inclina ante ti. No porque te tema, sino porque te reconoce.